Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Como decía Juanito, hoy día me toca compartir y la palabra de hoy está basada, como ha venido siendo costumbre esta última semana, en base a los campamentos que se hicieron, ¿cierto? Se han predicado de varios hermanos, de Rodrigo Abarca, del hermano Roberto Sáez, qué sé yo. Y hoy día, hermano, vamos a hablar el tema de la transformación de la cruz. De la transformación de la cruz. Y está basada en Gálatas 6:14, que este fue el versículo base que tuvo el campamento del año pasado, ¿cierto? Todos los hermanos en realidad en alguna parte de su prédica se refirieron a Gálatas 6:14, pero al que me toca ver hoy día, que es el hermano Cristian Cerda, a él le tocó abrir el campamento. Entonces él también se refirió a esta palabra, pero hay que entender que la prédica que comparto hoy día está basada en el contexto del inicio del campamento. Y recordemos que él la tuvo que compartir en los dos campamentos, así que les dejé los links por si alguien la quiere escuchar de la boca del predicador original. Gálatas 6:14 dice, en la versión Reina Valera clásica, no tiene el cosito. Gálatas 6:14 en la versión clásica dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y en una versión que a veces hace un poco más fácil entenderla, podríamos leerla en la NBI. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En esto fue lo que los hermanos se basaron durante todo el campamento para poder hablar sobre la palabra de la cruz, porque el versículo, en realidad la parte que los hermanos tomaban era, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta primera parte fue la que se tomó para compartir durante esas 2 semanas. Hermanos, para poder empezar a hablar de la cruz, yo quisiera en realidad partir preguntándole a ustedes, ¿qué es para nosotros? ¿Qué entendemos hoy día? ¿Qué es lo que es la cruz de nuestro Señor? Y ahí necesito que me den algunas ideas para poder ponerlas acá. ¿Qué es para usted la cruz de Cristo? Muerte. ¿Ya? ¿Lo puedes anotar? ¿Qué más? Hermano Dulio. Salvación. Amén. Salvación, hermana Mónica. Vida. Uno más, porque puse 4. Victoria. Amén. Entonces, esto que ustedes dicen está completamente basado en la Escritura, ¿cierto? La cruz de nuestro Señor, si bien es muerte, pero ahí cuando dice muerte se refiere a qué muerte tú, Juanito. A nuestra muerte. A nuestra muerte, perfecto, a nuestra muerte. Cuando hablamos de salvación se entiende fácilmente, ¿cierto? La salvación de nuestros pecados, vida, efectivamente Cristo nos entregó vida en esa cruz. Y como bien dijo el hermano Abraham, la cruz es victoria, hermano. La cruz fue el símbolo de victoria sobre el pecado, el diablo, y vamos a ver sobre qué más. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué es la cruz para nosotros, podríamos pensar a través de los siglos en varias cosas. Y vamos a ver primero que la cruz significa en nuestros siglos modernos, por ejemplo, fuente de inspiración para el arte. Si usted se dirige a ver esculturas, pintura, va a grandes museos, la cruz sin duda va a representar parte significativa hasta el día de hoy de la expresión de arte. Hay artistas famosos que han pintado la crucifixión, que han pintado al crucificado. Por tanto, la cruz es una fuente de inspiración artística.
La cruz también se representa en elementos arquitectónicos y turísticos. De hecho, aquí nosotros en la cuarta región tenemos la famosa cruz del milenio, que a todos los que venimos nosotros los llevamos a mirar la cruz del tercer milenio, porque además tiene una hermosa vista de arriba. Pero usted puede ver en grandes ciudades, en ciudades sumamente cultas y preciosas, una cruz. La encuentra en las universidades, la encuentra en los hospitales, la encuentra en arquitectura. Por tanto, la arquitectura también se ha inspirado en las cruces. La cruz también es joyería, hermano. Hay un montón de joyas, nosotras las mujeres, hay arito, hay colgante, hay pulsera. Y es tanto así que grandes personajes de nuestros tiempos, como en este caso es una princesa, usan joyería en forma de cruz porque es una fuente de inspiración también para ellos. ¿Qué más nos puede significar la cruz culturalmente? Trabajo de niños. Cuando llega la Semana Santa, agarramos una cruz, empezamos a trabajar. Yo me acuerdo que cuando convertí en el Evangelio y era más chica, con una cruz, con los hermanos íbamos a evangelizar. Por tanto, la cruz también se puede trabajar hasta en manualidades, con niños pequeños, con gente joven. La cruz, hermano, aparece hasta en la salud. Cruz verde, ¿cierto? La cruz de mayo, la cruz roja. Aquí a nosotros a lo mejor no nos hace tanto sentido, pero en países en guerra aparece la cruz roja y aparece un tremendo alivio porque trae alimento, insumos, salud. Pero la cruz en nuestra cultura, hasta en salud, aparece. Mira acá, en el fútbol. En el fútbol también aparece la cruz, por los que son cruzados, los de la católica, allá andan con su cruz en la camiseta, por tanto, se fija que la cruz en nuestra cultura se ha metido en todas partes, pero incluso, hermano, la cruz es un amuleto de buena suerte. Esta es una cruz de canela, hermano. Las ponen en las puertas, ¿para qué? Para espantar los malos espíritus. ¿Se fijan? Oye, y yo me acordé que nosotros regalamos una cruz de canela para nuestro matrimonio. La hizo una hermana de regalo. Yo no sé con qué intención la hizo, todavía la tenemos guardada. Pero yo no me dijo que la pusiera en la puerta, así que supongo que no era con la intención de espantar. Yo espero que haya sido para el té, pero ahí la tenemos guardada todavía. Pero hasta eso, hermano, hay gente que la joyería la usa como amuleto. Por tanto, la cruz pasa a ser en nuestros días un elemento que traspasa completamente nuestra cultura, el arte, la música, la salud, todo está inmerso en esta cruz. Sin embargo, hermano, yo me preguntaba, ¿qué significaba para las personas del tiempo de Jesús la cruz? Y veamos si en realidad significaba algo tan bonito como significaba cuando ustedes mencionaban que era amor, victoria. Fíjense que voy a citar, y aquí voy a citar textual las palabras del hermano Cristian. Él nombra a Cicerón porque en realidad si hablamos de crucifixión no hay tanto relato histórico. En realidad el relato histórico más contundente son los evangelios. Si uno quiere ver históricamente qué significaba, y vamos a ver por qué hay poco relato. Pero Cicerón era un aristocrático romano que vivió un siglo antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía Cicerón? Que la misma palabra cruz debería estar alejada no solo de los cuerpos de los ciudadanos romanos, sino incluso de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Cito textual al hermano Cristian Cerda. Cicerón, defensor de la intelectualidad republicana romana, definió la crucifixión como el castigo más aterrador y cruel que podía existir. Él dice que la sola palabra cruz no solo debía estar alejada de un ciudadano romano, sino que éste debía alejarla de su vista, de sus oídos y de sus pensamientos. Era una vergüenza maniatar a un ciudadano romano, un crimen azotarlo, el matarlo un parricidio. ¿Y qué diré de la crucifixión?, dijo Cicerón. Simplemente no tuvo respuesta. Así de terrible era ver el asunto de la crucifixión un siglo antes de que llegara el Señor. Los historiadores coinciden en que era la forma más brutal de ejecutar a alguien en la actualidad. Era un espectáculo público de crueldad absoluta para infundir el mayor terror posible en la población. En esos tiempos, hermano, la crucifixión no era necesariamente exactamente igual como nosotros la vemos en el relato de los evangelios. En el relato de los evangelios aparecen 3 cruces, ¿cierto?
la de nuestro Señor y la de los dos malhechores. Pero en realidad se relatan crucifixiones de hasta 6.000 personas al mismo tiempo. La crucifixión era un acto sumamente cruel que buscaba varias cosas, pero un lugar clásico donde habían crucifixiones era en la Vía Apia. La Vía Apia era la vía principal para poder llegar hacia Roma. ¿Y ahí qué se hacían? Se crucificaban por decenas, por cientos y hasta por miles a la persona que era sentenciada a la cruz, hermano. Pero estos cuerpos eran dejados por días, porque además los crucificados, a diferencia de nuestro Señor, que en los relatos bíblicos describen que estuvo 6 horas clavado en la cruz, habían algunos crucificados que estaban días, hermano, días agonizando. Y el motivo de estar días era para que las aves se pudieran comer parte del cuerpo, para que el cuerpo se pudriera y cayera en pedazos, y para que todas las personas que tenían que pasar o salir de Roma pudieran observar ese espectáculo terrible. El sentenciado podía ser, por ejemplo, aquí relata Flavio Josefo, es uno de los grandes historiadores a nivel secular, a los cuales se refieren muchos historiadores para hablar de los tiempos de alrededor de Jesús. Flavio Josefo vivió 100 años después, alrededor de 100 años después de que Jesús nació, y él relata mucho de los antecedentes. Flavio Josefo documentó que un siglo antes de Jesús, un siglo antes, Alejandro Janeo, ¿quién era? Un rey de los judíos. En ese tiempo todavía habían reyes judíos y este venía por una línea no davínica. Alejandro Janeo crucificó a 800 judíos. Él mandó a matar a sus propios compatriotas. A 800 judíos, la mayoría de ellos eran fariseos porque ellos quisieron derrocarlo. Porque entendía que como no era un rey que venía de la línea de David, había que derrocarlo. Este hombre gana, Alejandro Janeo, y manda a crucificar a 800 de sus compatriotas. El sentenciado a crucifixión era azotado con un flagrum romano. El flagrum romano era el látigo que ocupaban los soldados romanos, pero no era solo un látigo, hermano. Todos sabemos que este flagrum tenía incrustado ya sea huesito de oveja o pedazos de hierro, de concha y de diferentes tipos, porque el objetivo era flagelar al sentenciado durante el tiempo que iba a ser crucificado y cuando estaba crucificado, para poder desgarrar las carnes y que las aves pudieran venir a alimentarse. Nosotros leemos por las Escrituras que a nuestro Señor lo azotaron antes. Él no fue azotado durante el camino a la crucifixión. Camino a la cruz se veía el destino de los peores criminales y subversivos, demostrando la autoridad absoluta que tenía Roma sobre estos tipos de criminales, para ejercer así la llamada Pax Romana. La Pax Romana es un elemento cultural altamente destacado por los historiadores porque fueron 200 años de paz que tuvo el mundo entero, producto de esto. Si es que a esto le podemos llamar paz. Pero era tan terrible la forma en que estos romanos tomaban a los pueblos que conquistaban y los oprimían, que nadie quería hacerle frente, por hermano. Entonces hubo un tiempo de mucha paz. Usted en los caminos no se encontraba con ladrones, no se encontraba con malhechores, no se encontraba en realidad con asesinatos, porque todos sabían que si alguien incurría en eso, iba a terminar acá. Y era uno de los grandes objetivos de la crucifixión, infundir no temor, terror, hermano, terror sobre la población. La crucifixión no solo acababa con la víctima, sino tenía otro objetivo, borrar la memoria de aquel crucificado. Era una forma de comunicar el siguiente mensaje: de este no debe quedar recuerdo alguno. Era una forma pública de quien contemplaba este cruel espectáculo de decir que nadie debía seguir hablando del crucificado. Era la forma de quitar su memoria, porque no tenía nada digno, por eso fue crucificado.
Entonces, hermanos queridos, si entendemos que este era más o menos lo que se entendía cuando hablaban de crucifixión, nos aparece una pregunta obvia. Primero vamos a ver quiénes eran los que eran sometidos a esta pena de muerte, porque no eran cualquiera. En realidad la base era esta. Todo aquel que desafiara el imperio y la autoridad de Roma era sentenciado a la pena de muerte, pero no a cualquier muerte, sino a una pena de cruz. Principalmente, ¿quiénes estaban dentro de estas penas de muerte? Eran los esclavos, hermanos. La crucifixión era un castigo relegado a las personas de menor estatus. Y todos los que han estudiado historia, el Juanpi probablemente, porque lo pasan año tras año en historia, eran sumamente clasistas estos grandes imperios, y los esclavos y las mujeres y los niños en realidad no valían nada, ¿cierto? Y ellos eran lo de las clases más bajas. Entonces, la mayoría de los que eran crucificados eran esclavos. Pero esclavos que se rebelaban contra sus amos. ¿Cuándo? Al atentar contra la vida de los amos, tratar de matarlos, o en rebeliones contra Roma, porque la opresión era tan brutal, hermano, que se organizaban y trataban de levantarse militarmente. Por ahí el más famoso es Espartano. Yo creo que lo han visto en alguna película, escuché por ahí. Espartano fue un esclavo que escapó de su amo y formó un movimiento de esclavos. Tanto así que ellos empezaron a ganar muchas batallas contra Roma. Les tomó muchos años a Roma aplacar esto. Pero cuando lo aplacaron, hermano, tomaron a Espartano. En realidad Espartano, la historia dice que murió en la guerra, pero 60.000 de sus seguidores fueron crucificados por haberse levantado en armas contra Roma. ¿Quiénes más merecían la pena de muerte? Los pueblos que eran conquistados. Como ya se los mencioné, los pueblos que eran conquistados eran aplacados a través de estas penas de crucifixión, pero ahora eran crucifixiones masivas donde los crucificados quedaban olvidados en alguna parte. Fíjese que los historiadores, de hecho Cicerón relata que la crucifixión no era para los romanos. Ningún ciudadano romano era crucificado, solamente los extranjeros y los esclavos. Pero había una excepción. ¿Quiénes? Los funcionarios de alto rango romanos que traicionaban al imperio. ¿Y cuál era el mensaje con eso? De decirle, ok, si tú quieres llegar a traicionar a nuestro imperio, el imperio te quita todo rango, toda honorabilidad y eres semejante a un esclavo para nosotros. Por eso te crucificamos. Entonces era una forma muy vergonzosa de morir, además de tremendamente dolorosa. La pena de cruz era una muerte reservada a los peores enemigos, hermanos, para dejar claro que no se quería ver a nadie cometer ese mismo delito que cometió el crucificado. Por tanto, si usted piensa, el mensaje era sumamente potente. Nadie de nosotros quiere sufrir, hermano. Es muy difícil que alguno de nosotros quisiera morir incluso, pero además morir de esa forma, nadie, hermano, nadie. Por lo cual aparece una pregunta que es bastante obvia que exponía el hermano Cristian y dice, bueno, entonces, ¿cómo pasamos de estas crucifixiones masivas, como diría Cicerón, si ni siquiera deberíamos pensar en la crucifixión, ni siquiera deberíamos decir la palabra cruz, a hoy día pensar en la cruz con las palabras que ustedes refirieron al comienzo? Victoria, amor, salvación. Hermano, ¿usted comprende que para la gente de ese tiempo no tenía ningún sentido? Si la palabra cruz debía ser algo alejado, entonces, ¿cómo pasamos? La historia que nos muestra que desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta más o menos el año 200, se modificó culturalmente el concepto de cruz y de crucifixión. Y esta crucifixión desapareció completamente con el emperador Constantino, que fue el primer emperador romano, declarándose él abiertamente cristiano. Constantino tiene sus detractores y sus favorecedores, pero no es el tema de hoy día.
Él lo que nos convoca es que Él eliminó la crucifixión. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Porque además la crucifixión no nace con el tiempo del Señor. La crucifixión llevaba más de 1000 años. La crucifixión nace en los pueblos de Asiria. Luego es perfeccionada por los pueblos babilónicos, pero los que realmente la refinaron a nivel de tortura fueron los romanos. Y quedaba a criterio del soldado romano hacer lo que quisiera con el crucificado para infligir el mayor dolor posible. Por tanto, ellos refinaron la crucifixión. Pero este tipo de castigo que estuvo más de 1000 años, hermano, ¿cómo en 200 años se cambia? Esa es la pregunta que nos convoca hoy día. Y a la luz de la Escritura, ¿cómo se cambia en 200, 300 años? Es por la predicación. Pero no cualquier predicación. Vamos a ver el primer ejemplo que está en la Escritura, que es la predicación del Evangelio y de la resurrección. ¿Ok? Esto está en Hechos 17, hermanos. En Hechos 17, desde el capítulo 16 al 34, vamos a ver que Pablo está en Atenas. Para poder entender un poquito qué es lo que predicaba Pablo, Atenas es una ciudad griega. Para los que estamos yendo al estudio de los viernes, algo que el Señor ha sido sumamente insistente y a mí me llama la atención es en el concepto de la sabiduría. Lo hemos conversado harto, el Señor a través de los diferentes hermanos que ha tocado que expongan, vuelve a tocar el mismo tema, el conocimiento, la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Entonces llega Pablo a la ciudad de Atenas y Atenas es la ciudad intelectual de ese tiempo. Atenas era la ciudad que brillaba por su conocimiento. Las líneas de pensamiento filosófico, ¿dónde florecían? En Atenas. Los que estuvimos la semana pasada y recordamos la prédica del hermano Miguel nos dice que Pablo era un hombre extremadamente culto, ¿cierto? La Escritura lo describe como fariseo de fariseos, o sea, un maestro de maestros. Y Miguel nos decía que para llegar a ese nivel, uno de los requisitos era saberse de memoria la Torá, los Salmos y los profetas, ya que eran los libros que guiaban en ese tiempo. Yo creo que con suerte nosotros no sabemos un salmo y eso, pero ellos se sabían mucho, hermano. Mucho, por tanto era una mente prodigiosa la que tenía este grupo de personas como lo que eran Pablo. No vamos a leer todos estos versículos porque en realidad es bastante largo, pero ¿en qué me quiero detener, hermano? Vamos a leer el 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué podría pensar uno? Que una persona tan culta, hermano, tan culta, en lo que menos creería sería en una pila de ídolos. Atenas tenía tantos ídolos, que Pablo relata aquí que él en un momento, mirando todos los nichos con ídolos, encuentra una inscripción que dice al Dios no conocido, ¿cierto? Yo no sé si recuerdan esa parte. Al Dios no conocido, tenían dioses de lo que se le ocurriera a usted, y en eso se deleitaban los atenienses. Pablo discutía con estos atenienses en 2 lugares. Podía discutir en las sinagogas, aquí estamos hablando evidentemente de los judíos que vivían en Atenas, y en las plazas dice, pero en las plazas va a discutir con otro grupo de personas. A los judíos, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Demostrarle que Jesús era el Cristo. Los judíos no tenían el problema de la idolatría, ellos sabían que había un solo Dios. Pero los judíos lo que no podían comprender era que Jesús era el Cristo, el Mesías que habían estado esperando, y en eso rebatía a Pablo. Pero con los griegos, Pablo tenía otro enfoque. Si ustedes leen después los siguientes versículos, que están muy bien detallados por Lucas, lo que Pablo empieza a defender es que hay un solo Dios. Esa fue la prédica principal. No podemos tener más dioses, y el relato se parece mucho, hermano, al libro de los Romanos. Porque Pablo va a empezar a hablar desde la naturaleza. Oh, dice, yo vi una inscripción al Dios no conocido, como dicen también sus sabios, todos somos linajes de él, y va a empezar a hablar como desde afuera, así como desde la naturaleza, el Dios que ha creado todo, y le da así como una vuelta a Pablo, ¿ya?
Y discutía, dice, con estos filósofos, y destaca Lucas, dos escuelas de pensamiento, los epicúreos y los estoicos. Rápidamente, los epicúreos tenían la filosofía de que nosotros en esta vida debemos disfrutar moderadamente. Podemos gozar de la buena vida, pero sin caer en exceso, y tampoco con meternos en lío. Y cuando yo escuchaba esto, en realidad me parece bastante parecido a muchas de las predicaciones del Evangelio hoy en día. El Evangelio nos lleva a vivir una buena vida, a tener un trabajo adecuado, a no tener problemas económicos, a tener un buen pasar, a que nuestros hijos tengan una moralidad correcta, a no meternos en lío. Y se parece bastante a los epicúreos. Y fíjense que la escuela de los estoicos decían que ellos debían preparar su alma para enfrentar las diferentes situaciones de la vida con entereza. Y también me suena el Evangelio hoy en día. Usted está pasando por problemas, hermano, aguante, aguante, si el Señor está con usted. Usted no puede estar triste, usted no puede estar alegre, usted no puede estar aquí, usted debe estar templado, hermano. Así que tampoco se me aleja tanto de lo que uno podría escuchar hoy día, lamentablemente, en muchas prédicas. ¿Cuál fue el resultado? Que Pablo empieza a predicar, eso va a estar en los versículos que vienen desde el versículo 22 en adelante, hasta el versículo 31. Ahí está relatado todo lo que Pablo dice, pero como les digo en resumen, está hablando en forma general, así como del Evangelio, que hay un Dios que nos llama a arrepentimiento, que quiere que seamos salvos, así como bien general. Hasta que llega Pablo a decir, porque Dios ha establecido un día en que juzgará a los vivos y a los muertos en la resurrección. Y hasta ahí le llegó nomás la prédica, porque empezaron todo lo que le escucharon a burlarse, dice. Y se burlaban y le decían, ya, otro día te escuchamos. En el fondo le dijeron que estaba siendo palabrero, un charlatán. Y eso fue todo lo que registra de la predicación en Atenas. ¿Cuál fue el resultado? 33 y 34. Así Pablo salió de en medio de ellos, ¿cierto?, de este discurso. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El resultado de la predicación de Pablo fue finalmente que causó burla y desprecio. Y solamente algunos creyeron, algunos comentaristas dicen, en realidad Lucas siempre era súper optimista, en vez de decir súper pocos creyeron, lo mira del lado medio vacío y dice, bueno, algunos creyeron. Y nombra solo dos, y nombra a dos personas que son de alto rango dentro de la ciudad ateniense. Pero si usted se fija, ¿dónde dice la Escritura o dónde hay relato histórico de la iglesia de Atenas? No hay, hermano. Ni la Escritura habla de la iglesia en Atenas, ni hay relatos históricos de la iglesia en Atenas. Por tanto, esta predicación, que si nosotros leemos el relato de Pablo, hermano, es pura verdad. ¿Hay un solo Dios? Hay un solo Dios. Este Dios creó todo y lo sustenta. Amén. ¿Hay un día establecido en que todos seremos juzgados? Correcto. ¿Pablo dijo algo que no estuviera escrituralmente correcto? Nada, hermano. ¿Cuál fue el resultado? Algunos creyeron. Entonces uno puede decir, bueno, aquí Pablo se equivocó. Pablo se equivocó, o sea, a lo mejor no estaba lleno del Espíritu, a lo mejor, como dijo el hermano Miguel la semana pasada, todavía era Saulo y no era Pablo. No, hermano, era Pablo. Y después, si usted sigue en la Escritura, vamos al 18:1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, la misma carta que estamos estudiando nosotros, hermano. Se fue a Corinto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en Atenas fue la predicación del Evangelio y de la resurrección. Veamos qué pasó en Corinto. En Corinto, para hacer esta transformación de ver la cruz como algo terrible a la cruz como algo culturalmente aceptable en nuestros días, aparece otra forma, que también es la predicación. Pero ¿qué hemos estudiado en esta semana? Es la predicación de la palabra de la cruz. Y en eso nos vamos a detener ahora. Vamos a leer 1 Corintios, algunos versículos medio saltaditos. 1 Corintios 1, 17 y 18 dice,
pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Bueno, es lo mismo que estaba haciendo en Atenas. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y vamos a leer el capítulo 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, acuérdense que ¿de dónde venía Pablo? De Atenas. ¿Y a dónde llegó ahora? Llegó aquí, a Corinto. Está relatando el hecho de cuando él llegó a Corinto. Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el Evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría. ¿Qué hacía Pablo con los estoicos y con los, se me olvidó el nombre del otro, con los epicúreos? Discutía a nivel de sabiduría humana. Discutía la filosofía de ese tiempo. Y para discutir la filosofía tienes que ocupar filosofía, pues, hermano. Por tanto, Pablo sí ocupaba sabiduría humana porque estaba lleno de sabiduría humana. Pero en Corinto hizo otra cosa. No fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si usted lee en el capítulo 17, no aparece la mención del Señor Jesucristo. Tampoco aparece la mención de la crucifixión en ese discurso que dio Pablo en Atenas. 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. ¿Cómo no, hermano? Si la eficacia que hubo en Atenas, ¿cuál fue? Bajísima. Algunos creyeron, destaca 2. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si usted se fija, hermano, la referencia que hay entre lo que ocurrió en Atenas y lo que está ocurriendo en Corinto es tremendamente diferente. Una de las cosas que se van destacando es que la cruz, hermano, lo que dice en 1 Corintios 17 y 18, puede hacerse vana. La cruz, en la palabra original, cuando dice mensaje, está hablando del logos, que también lo hemos revisado los días viernes, y se volvía a repetir este viernes el concepto de logos. ¿Qué es lo que es logos, hermano? Es el mensaje, es el contenido, es el espíritu de la palabra. Y uno puede decir, hermano, ¿realmente la palabra de la cruz podría hacerse vana? Bueno, parece que sí. Si Pablo tenía temor de que se hiciera vana. Hermano, este es un riesgo que nosotros en nuestros días tenemos mucho. ¿Y sabe por qué? Porque yo no sé, yo llevo como 30 años yendo a la iglesia, siendo creyente, y yo creo que perdí la cuenta de cuántas veces he escuchado que Cristo murió por mí, que Cristo murió en la cruz, que Cristo pagó por mí los pecados, y de tanto escuchar, uno le pierde el sentido al contenido. Por tanto, sí se nos puede hacer vana la cruz de Cristo, hermanos, lamentablemente un tremendo riesgo para nosotros que perdamos el poder de la palabra. Pablo entendió que el mensaje central, hermano, cuando nosotros, aquí los hermanos que tienen más experiencia en la evangelización, ¿cuál es el contenido de la evangelización, hermano? ¿O somos como los epicúreos que llamamos a la gente a tener un buen pasar? Si estás teniendo problemas, acércate, porque la filosofía que te ofrezco es que tengas un buen pasar, sin problemas, con un matrimonio bonito, con hijos tranquilitos. ¿Eso ofrecemos, hermano? ¿O ofrecemos como los estoicos a un Dios que nos viene a dar un alma templada para enfrentar todos los problemas? Porque eso parece que estaba discutiendo Pablo. Pero Pablo entendió, porque muchos, en realidad sí estudiosos, dicen que la pasada de Pablo por Atenas, entre comillas, fue un fracaso, hermano. Fue un fracaso, y es muy llamativo que haya habido tan poco resultado Pablo habiendo dado una verdad tan grande. Pablo entendió que el mensaje central es la palabra de la cruz, por eso ahora que sale de Atenas con tan poco impacto, con un mensaje que causa burla y desprecio, llega a Corinto, hermano, ¿quién no va a llegar con temor y temblor?
si el resultado anterior fue escaso. Y ahora llega una ciudad. Si Atenas era la ciudad del conocimiento, de la luz, de la brillantez, llega Corinto. Y Juan el año pasado nos hablaba de lo que es Corinto. De hecho, él me recordaba que hay un verso que se ocupaba en ese tiempo que era hacer el Corinto, ¿cierto? O sea, para nosotros algo así como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Así de distorsionado era Corinto, hermana. Era una ciudad libertina, dada al pecado, donde todo estaba permitido. Y yo pienso en el apóstol Pablo. Si viene de una ciudad donde se podía razonar y hablar, y llega a una ciudad donde en realidad ni siquiera puedo razonar y hablar, ¿cómo les predico el evangelio, por hermano? Y el Señor le dio la revelación por el Espíritu al apóstol de que lo que debe hablar es la palabra de la cruz, hermano. Es la palabra de la cruz. Sin embargo, Pablo tenía sumamente claro, por lo que conversamos hace un poquito de cómo se entendía la crucifixión, de que la cruz, hermanos, es locura y tropezadero para los que creen. Piensa, hermano, en la escuela estoica, aquí lo que había en Corinto, como se nos expuso también, eran los gnósticos. Esto es lo que brillaba aquí. Brillaba más el gnosticismo, este conocimiento de querer saber por saber para ser mejores. Entonces piense que para una persona que quiere saber y alcanzar conocimiento, alguien que quiere vivir tranquilo o alguien que quiere tener un espíritu tranquilo, como eran los estoicos, que le hablen de un crucificado, hermano. Sí, para el pueblo romano ni siquiera debería mencionarse porque del crucificado no se debía tener memoria. Y que venga la palabra de la cruz y le diga a todos estos sabios, lo que tienen que hacer es mirar al crucificado. ¿Ustedes entienden qué es locura? O sea, realmente, como dice en otras versiones, es una tontería, hermano. Realmente es una tontería para la sabiduría humana. Pero, hermano, para los judíos no dejaba de ser un tropezadero. Ellos estaban esperando, nosotros hoy día cantamos a aquel que nos ha librado de nuestro poderoso enemigo. Pero, hermano, los judíos nunca entendieron que ellos tenían un enemigo que se llamaba pecado. Para ellos su enemigo eran solamente las cosas externas y porque no podían establecer su reino terrenal. Y que le vengan a decir a un judío, hermano, que su Salvador, en el fondo, entiéndalo con estas palabras, su Salvador fue aquel que murió de la manera más vil e indigna, porque no merecía hablarse de él. Y le digan que de él tiene que hacer memoria. Es fácil entender por qué era un tropezadero, hermano. Porque en realidad la cruz era algo muy indigno en ese tiempo. Sin embargo, ¿saben cuál fue el resultado que obtuvo la predicación de la palabra de la cruz? La formación de la iglesia de Corinto. ¿Y sabe cuál fue el resultado? ¿Se acuerda de la sabiduría de rebatir con los sabios de este mundo? Que algunos creyeron en Atenas y ni siquiera alcanzó a formarse una iglesia. Pero esto, hermano, que es una locura y un tropezadero, formó la iglesia de Corinto. ¿Y usted me creería que esa iglesia permanece hasta el día de hoy? Este mensaje de la cruz, hermano, de la palabra de la cruz, se ha perdido en nuestros tiempos. Hermano, cuando hablamos de la palabra de la cruz, estamos hablando de una cruz en singular. No hay un estimativo de cuántos miles o millones murieron en las cruces. Pero usted me creería que solamente hay 4 relatos históricos, algunos de Flavio Josefo y hay otros 3 historiadores más, que hablan de la crucifixión y hablan de las personas crucificadas. Y del único relato histórico secular, porque la Escritura lo describe claramente, es de Jesús de Nazaret o Jesús el Galileo. Esa es la única cruz, hermano, que ha trascendido la historia. Y como mencionaba la flechita, fue capaz de cambiar completamente el concepto de crucifixión hasta hacerlo desaparecer, hermano. A ese punto el Evangelio es potente, hermano. Impacta nuestras vidas, nuestras familias, nuestra cultura y nuestra sociedad entera. Ese es el poder de la palabra de la cruz, hermano. Y ese poder, si somos sinceros, apenas se esboza en nuestros días, hermano. Apenas lo esbozamos en nuestros días. Entonces, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por eso es que empieza a aparecer en singular, hermano. La palabra de la cruz, no de las cruces, no de las crucifixiones, es de la cruz, es la que transforma nuestras vidas.
Veamos entonces un poquito a qué se refiere el mensaje de la cruz. Vamos a Gálatas 5:11. En Gálatas 5:11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Hermano, la cruz es un tropezadero. Si tratamos de recordar un poquito lo que se nos ha compartido de Gálatas, sabemos que los Gálatas tenían el tremendo problema de que estaban cambiando la doctrina fundamental, ¿cierto? Estaban pidiendo que los hermanos se circuncidaran y estaban agregando cosas del Antiguo Testamento para poder hacer un poco más llevadero el Evangelio, porque también hemos comprendido que para los judíos que empezaron a creer en el Señor era muy difícil aceptar a los... ¿cómo se llaman los que no son judíos? Gentiles. A los gentiles, dentro de la religión, ¿cierto? Entonces, finalmente empiezan a infiltrarse esta idea y Pablo en Gálatas 5:11 habla claramente de que este mensaje es un tropiezo. ¿Y es tropiezo de qué, hermano? ¿O para quién es tropiezo? Si ahí es donde empieza a llamar la atención. Cuando hablamos de tropiezo, otro sinónimo podría ser ofensivo. Pero no es solamente ofensivo al hombre natural. Fíjese que también es ofensivo durante toda nuestra carrera cristiana. ¿Qué ofende? En su mensaje ofensivo al deseo del hombre de agregar o quitar algo, hermano. ¿Quitar qué cosa? O agregar. En el caso de los Gálatas se quería agregar el tema de la circuncisión, ¿cierto? Pero resulta que en nuestros días nosotros también podemos agregar hartas cosas, pues, hermano. Porque aquí aparecemos de repente dándole énfasis a otras cosas por sobre la cruz, hermano. Y pueden aparecer doctrinas como, por ejemplo, la doctrina de la oración. Y la oración, y la oración, y le damos con la oración, y que la oración debe ser de esta forma, de esta estructura, 3 veces al día. Hermano, yo he escuchado que no puede durar menos de 1 hora, que la oración tiene que hacerse de rodillas, porque si el Señor sufrió por ti, ¿cómo no te vayas a arrodillar? Hermano, y le empezamos a dar énfasis y hacemos doctrinas paralelas. ¿La oración es necesaria? Sí. ¿Es una doctrina fundamental? Sí. ¿Está por sobre la cruz? Jamás. Jamás. La alabanza. El hermano siempre nos está animando. Pero hay lugares, hermanos, donde la alabanza debe ser lo central en el culto. La alabanza dura más que la palabra, dura más que la mesa. La alabanza tiene una preponderancia tan importante que si la alabanza no toca nuestras emociones, entonces no alabamos al Señor. Hermano, nosotros podríamos de cualquier doctrina. ¿Por qué? Porque son las doctrinas que nos acomodan. Pues si el que dice que hay que orar es porque ora 3 veces al día, 1 hora, y en el fondo lo que te está mostrando son sus obras. Y eso es lo que hacen estas doctrinas. Y la cruz, ¿qué viene a hacer? Te la saca, hermano. Podemos también poner reglas de comportamiento. No sé, pues hermana, aquí, por ejemplo, ya todas las mujeres con el pelo largo. Porque la Escritura habla del velo y la que no usa velo, entonces que deje el pelo largo. Ya, bueno, entonces todas las mujeres con el pelo del hombro para abajo. Y si no es del hombro para abajo, tiene que usar velo porque si no parece hombre. Podríamos ir en una serie de doctrinas, hermano. Y podríamos andar todas las hermanas con un velo que nos llega a las rodillas, pero en realidad aquí en el corazón, ser los más hombres mandonas que somos. Si el hombre genera autoridad en la casa. Así que el pelo largo o corto significa nada cuando somos la que organizamos todo en la casa y nuestros maridos pasan a ser nuestros sirvientes. ¿Por qué es ofensivo? No, pero eso yo me refiero a las que no son creyentes. Usted no hable, Juanito. Hermano, el deseo constante de sobresalir, que es tan humano, hermano. Yo quiero mostrarme en algo, pero ¿qué hace la cruz? Te saca, hermano. Hermano, si pensamos en un crucificado, ¿quién quiere hablar del crucificado? Pero aquí nosotros queremos hablar de nosotros. ¿Por qué es ofensivo el mensaje, hermano? ¿Por qué a Pablo le generó tanto problema hablar de la cruz? Porque ellos entendían algo que nosotros no logramos comprender. En ese tiempo se entendía que asociar la cruz a una persona era decirle, usted es un esclavo de la peor calaña, por eso es que usted fue crucificado. Era decirle, usted es una ciudadana de bajo rango, de tan bajo rango que mereció ir a la cruz. Era decirle al del lado, tú eres un traidor del imperio, tú traicionaste al imperio, por eso tú tenías que ser crucificado.
Tú que te crees algo en el mundo, tú eres tan indigno que debiste de ser despojado de tu autoridad, en el caso de los romanos, y ser clavado en una cruz. Y para peor, tú que te crees tanto, tu memoria debe ser olvidada. Ese era el mensaje sumamente claro. Cuando se hablaba de la cruz, en ese tiempo eso se entendía claramente, sin necesidad de recordarlo, porque era tan evidente y tan palpable la crucifixión en ese tiempo que todos la entendían, hermano. Por tanto, si usted entiende eso, el mensaje de la cruz es sumamente ofensivo, es un tropezadero, y en realidad Pablo, por alguna razón, quiso empezar a hablar de lo bonito de Dios, pues hermano, de la creación, de que Dios te ayuda, de que Dios te quiere ver arrepentido, pero crucificado, hermano. Crucificado, estamos hablando de otro nivel de oposición. Sin embargo, si entendemos bien, hermano, éramos nosotros verdaderamente quienes debíamos ser crucificados. ¿O no me va a decir usted, hermano, que usted no era esclavo del pecado? ¿O no me va a decir usted que era del rango más bajo y que, como dice la Escritura, de lo vil y despreciado, el Señor empezó a llenar su iglesia? ¿No me va a decir usted que no era un traidor al imperio de Dios, hermano, al imperio eterno? Y usted no traicionaba una y otra vez, que fue lo que hizo Adán, y traicionó directamente a su creador, y nosotros hacíamos lo mismo. Por tanto, nosotros no estábamos tan lejos de que necesitáramos ser crucificados, hermano. O los que de repente, como leímos también, estudiamos, algunos dicen, eran algo en el mundo, pero ese que llegó a la iglesia haciendo algo en el mundo, como Dionisio, el Areopagita, que era algo, ¿no merece también ser despojado de esa autoridad para ser crucificado juntamente con Cristo? Y hermano, ¿y no debería ser que la memoria del viejo hombre, de lo que nosotros éramos antes del mundo, realmente no debería ser olvidada? Por tanto, ellos entendían, hermano, que el mensaje de la cruz era esto, que tú eras lo peor que había, que tú te rebelabas constantemente contra tu, ni siquiera emperador, contra tu Dios, hermano, y que tus actos eran tan detestables que deberían ser olvidados. Ciertamente, hermano, nosotros sí merecíamos la cruz. No es como un acto simbólico, hermano. Si nosotros hubiésemos vivido en ese tiempo, sí merecíamos ser crucificados. Este es el mensaje de la cruz, este es el logos, hermanos, este es el contenido que debe ser impartido en nuestras vidas, como bien se nos dijo la semana pasada, no como un conocimiento que entendemos, debe ser como un conocimiento otorgado. ¿Y quién es el único, dijo Miguel, que puede otorgarnos este conocimiento? El Espíritu Santo. Nosotros, claro que debemos tenerlo en nuestra mente, hermano, pero eso tiene que ser revelado, quitársenos el velo y ser revelada esta palabra de la cruz a nuestras vidas para que pasemos de mirar la cruz como algo expectante a algo vivible, hermano, a algo que empieza a afectar toda mi vida. ¿Qué va a hacer este mensaje, hermano? Y aquí es donde nosotros podemos discernir claramente si la palabra de la cruz ha impactado nuestras vidas o no. Lo primero que va a hacer, hermano, es que nos va a mostrar la gravedad de nuestro pecado. ¿Qué ocurre en nuestras vidas? Que nosotros tratamos de cambiar lo malo y fortalecer lo bueno. Pero ¿sabe qué hizo Dios con esto? Trató el problema de raíz. Y dijo, en realidad yo no saco nada con tratar de arreglar a Adán. No puedo. Lo que va a hacer Adán una y otra vez se va a seguir degenerando. Por tanto, la única opción para Adán es la muerte. Y fue lo que hizo con nosotros en la cruz, hermano. Nuestra única opción era morir. Nosotros, ¿cómo vemos hoy día? Si usted se fija, nosotros de repente a la gente del mundo, decimos, pucha, mire, ese caballero hoy hace buenas obras, ese caballero es bueno, si usted supiera, es buen vecino, es colaborador, es maravilloso. Lo fome es que no es cristiano y lo otro es que tiene un vicio. Oh, el caballero bueno para tomar. Pero si en realidad él dejara de tomar, es que sería bueno. Pero hermano, él podría dejar de tomar y seguir siendo un mísero pecador. Podemos ver a mujeres que son buenas madres, son buenas esposas, son abnegadas. Oye, pero son coquetas,
Hoy mira cómo se viste, mira cómo coquetea. Si dejara de ser coqueta, pucha que sería buena. Ahí sería buena. Hermano, así miramos nosotros. Pero esa no es la visión que tuvo Dios. Dios la llevó con coqueta y buena madre a la cruz igual, hermano. Y ahora que nosotros somos creyentes, a veces caemos en lo mismo. Decimos, mira, esa hermana es buena, la hermana ha cambiado harto, pero todavía hoy se enoja por todo en la casa. Idiota. Pero es buena hermana, coopera en todo, es buena madre, pero hay días que ni se le puede hablar. Entonces, bueno, ojalá que lleve eso a la cruz. Hermano, no es tan así. Y con los esposos, con los hermanos pasa lo mismo. Hoy el hermano es buen hermano, siempre está dispuesto, siempre ayuda, pero a veces deja la casa botada por andar ayudando a otro. Y cuando tú le reclamas algo, te encontráis con un carácter, que ahí tenemos que arrancar todo. Entonces uno dice, oh, el hermano como que eso se bajó de la cruz. Hermano, es porque no hemos comprendido la palabra de la cruz. Cuando nosotros comprendemos que esa hermana que ha sido transformada por el Señor tiene esta área en que no ha sido transformada, al hermano o a la hermana tenemos que animarlo a que se vea crucificado. Con Cristo he sido juntamente crucificado, hermano. Y tenemos que soltar estas cosas que sí nos gustan, porque sí nos gusta ser mandona, sí nos gusta ser mala clase, mal carácter, porque así nadie nos habla, por hermano. Entonces nuestra forma de defensa, pero eso no es del Señor. Y en la medida que vamos renunciando y aborreciendo eso, la obra de la cruz sigue operando en nosotros. La comprensión del mensaje de la cruz resulta en algo que parece obvio, hermano. Amor al Señor. Amor al Señor. En Lucas 7, hermano, tampoco lo vamos a leer, pero en Lucas 7 hay un relato de cuando el Señor fue invitado por Simón el fariseo. Y Simón el fariseo le ofrece una cena, no sé si se acuerda. Estaba en una cena el Señor, él entra, se sienta a la mesa y de repente, por detrás de él, dice la Escritura, viene una mujer llorando profusamente. Y lloraba esta mujer. Fue tanto así que con sus lágrimas terminó lavándole los pies al Señor. Y ella dice que con sus cabellos terminó limpiando, secando los pies del Señor y finalmente los ungió. Y Simón el fariseo, hermano, recordemos que los fariseos eran gente súper culta, súper inteligente, que se sabían comportar bien. Y Simón el fariseo dice en el 7:39, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, ¿cierto? Porque como buen fariseo no le iba a estar diciendo a Jesús de frente, pues lo dice adentro nomás, pero muestra otra cosa, no como nosotros. Eso pensaba Simón, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, porque esa era la fama que tenía la mujer, que era pecadora, ¿cierto? En otras palabras, como decía el hermano muy simpático, en realidad en buen chileno, a que invité no le da ni para profeta, porque si fuera profeta, algo cacharía que esta mujer no debería ni tocarlo. Pero como Jesús conocía el corazón, le cuenta una parábola súper sencilla. Y le dice Simón, y piensa en el contexto, le dice, mira, había una vez dos personas que le debían a un hombre. Habían dos. Uno le debía 50 denarios y el otro le debía 500 denarios. 50 y 500 denarios. Denario, el valor del pago por un día, son como 20.000 pesos para nosotros. Uno le debía 50, el otro le debía 500. 50 equivaldría a 5 por 2 días, 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Uno le debía 1.000.000 de pesos, el otro le debía 50, 500, 10 millones. Entonces le dice, Simón, ¿quién va a estar más agradecido? Entonces Simón responde, lo obvio, ¿quién va a estar más aliviado, hermano? El que debe 1.000.000, el que debe 10 millones. El que debe 10, pues ese va a estar más aliviado, más agradecido, ¿cierto? En realidad va a estar harto más agradecido. Y le dice, viene a buscar la llave. Y le dice, bien has dicho, Simón, le dice, bien has dicho. Y le dice que sabe, ocurre lo mismo en esta situación, Simón. Ella sabe que me debe mucho.
Por tanto, mucho ama. No le da vergüenza demostrar su amor, no le da vergüenza ser apasionada por mí, porque ella entiende cuánto le han perdonado. Y tú, Simón, le dice, no me lavaste los pies, no me ungiste, porque a criterio del fariseo, ¿cuánto debía él? Poquito, hermano, poquito. Entonces ya con invitarte a comer estoy más que saldado. Pero en realidad Jesús le está demostrando que la comprensión del amor de Dios, hermano, la comprensión de este mensaje de la cruz, nos lleva a nosotros a amar al Señor y a ser apasionados por el Señor. Y ahí uno se empieza a preguntar, Señor, en realidad, ¿yo cuánto doy por ti? No en un acto de canje, sino en un acto de entender lo que tú has hecho por mí, hermano. La comprensión del valor de lo que hizo Cristo en la cruz en nosotros es proporcional al amor que tenemos por Él. Y ahí cada uno que el Espíritu nos examine, hermano, para ver realmente cuánto amamos al Señor. Y si lo amamos poco, hermano, no es porque seamos egoístas, no es porque no vengamos a la iglesia, no es porque diezmemos poco. Si amamos poco es porque no hemos conocido la palabra de la cruz. Así de simple. Por tanto, la solución es bastante más sencilla que empezar a hacer cosas. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a llegar más temprano los domingos y cuando lleguen a las 10:30 voy a tener todo ordenado. No necesariamente, hermano. Lo que voy a hacer, no voy a dar el diezmo, voy a dar el 50%. No necesariamente, hermano. Lo que voy a hacer es decidirme a hacer lo que hizo Pablo, a no buscar otra cosa que no sea a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe la conclusión que llegaban aquí el hermano? Y esta conclusión se la dio su hija. En el primer mensaje que dio él en Callejones, si usted lo escucha, el mensaje queda, que no me vaya a ver el hermano, el mensaje queda como inconcluso, ¿ya? Queda como a media. Pero resulta que él fue con su hija, con la Gabriela. Y dice que Gabriela se le acerca al final y le dice, papá, yo pensé que usted lo que iba a decir era que en realidad, ¿por qué nosotros no podemos comprender el mensaje de la cruz? Porque nos amamos tanto y encontramos que nosotros todavía somos tan buenos que en realidad nosotros no tenemos de qué arrepentirnos. No tenemos por qué permitir la muerte que opera en nosotros porque ya ha operado suficiente vida, pues, hermano. No podemos comprender lo que Cristo hizo en la cruz porque comprendemos que hay algo de valor en nosotros, hermanos, que no somos tan malos como para morir en una cruz romana. Y si usted recuerda cuáles eran los delitos, nosotros caemos en casi todo, hermano. Nos levantamos en armas una y otra vez contra nuestro Dios, siendo esclavos del pecado. Aún así nos rebelábamos contra el Dios que nos daba todo, hermano. Y pecábamos una y otra vez contra Él. Éramos esclavos de la peor calaña y aún así íbamos y alegábamos delante de nuestro Dios nuestros derechos, hermano. Por tanto, Dios la única opción que tenía era matarnos. Pero no porque no nos amara, hermano. Es porque quería que la vida de Cristo abundara en nosotros. Y esa es nuestra posición hoy día, hermano. Muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Ahí estamos nosotros en este tiempo, hermano. Como síntesis, hermano, para finalizar. El mensaje de la transformación de la cruz, para entender que hoy día la cruz, nuestra cultura en realidad no significa en absoluto lo que significaba la gente del primer siglo. Para nosotros la cruz es todo lo que ustedes dicen, incluso para alguien no creyente, hermano. Para alguien no creyente, la cruz significa cosas bonitas. Incluso, como dijimos, hasta protección de los malos espíritus. Pero esta visión de ser algo terrorífico y terrible a una visión culturalmente hermosa cambió en aproximadamente 300 años. Pasó de ser un símbolo de vergüenza y derrota a uno de victoria y de la mayor demostración de amor que el mundo ha conocido. Hermanos, la palabra de la cruz tiene un poder absolutamente transformador. Al ver el precio que Jesús pagó por nuestros pecados, es más que vernos a nosotros mismos, hermanos. Al primero que tenemos que contemplar es la cruz de Cristo. No es a nosotros crucificados, que también es la segunda cosa que la palabra de la cruz hace. Pero lo que nos transforma no es mirarnos a nosotros en la cruz,
es mirar a Dios mismo, hermano, al creador de todo, muriendo en la cruz como un vil pecador, como el ciudadano más detestable de ese momento, por amor a nosotros. Así que mirando la cruz de Cristo, hermano, nosotros somos transformados. La frecuencia en el uso de la palabra de la cruz nos pone en riesgo de no contemplarla detenidamente. En la Escuela de la Obra del jueves, el profesor que expone, que es el hermano Álvaro Astete, exponía lo que es contemplación. Hermano, contemplación, él decía, es orar con respecto a algo. En este caso, que el Señor nos revele la palabra de la cruz. Leer con respecto a algo, las palabras, todo el Evangelio, hermano, toda la Escritura está para revelarnos a Cristo y principalmente al Cristo sufriente. Los que vamos leyendo la Biblia en un año, acabamos de terminar de leer Isaías. Isaías, hermano, habla mucho del siervo sufriente de Dios. Usted puede encontrar a Cristo en casi cada uno de los capítulos. Y de tanto tenerlo, corremos el riesgo de no contemplarlo, hermano. Por tanto, ¿cuál es el llamado que el Espíritu nos hace hoy día? El Espíritu nos llama a permitir que el poder de la palabra de la cruz transforme nuestras vidas y nos dé un conocimiento que sea otorgado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, hermano. Eso no es algo que pueda hacer ningún obrero, ningún predicador, ningún anciano. Nadie puede hacerlo, hermano. Solamente el Espíritu Santo puede revelarnos a Cristo y a este crucificado. Termino, hermano, con esto. Este es un poema, hermano, anónimo, que fue encontrado y que lo cita el hermano Cristian, y yo lo encuentro fantástico, hermano, porque debería ser hasta dónde deberíamos llegar. Dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues cuando espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hermano, esto debería llegar a ser nuestra oración sincera en un momento. Yo personalmente estoy lejos de esto, hermano. Uno, ¿cuándo más busca a Dios? Cuando tiene problemas. Pero si los problemas no estuvieran, hermano, entonces, por temor, yo dejaría de ofenderlo. Y si Él no me diera sus bendiciones, dejaría de buscarlo. Hermano, lo que debería movernos es el párrafo, la segunda estrofa. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Que eso sea lo que realmente transforme nuestra vida, así como la transformó hace 2000 años y transformó una cultura completa de sanguinaria a una expresión de amor, hermano. Amén. Oremos, hermano, y con eso entreguemos esto al Señor. Dios eterno, le damos gracias porque usted envió a Jesucristo a morir por nosotros. Comprendemos, Señor, a tientas lo que ha significado la obra de la cruz en la historia, oh Dios. Vemos cómo esta palabra de la cruz, de un crucificado, pasó de ser de algo de lo que no se debía tener memoria, a ser la mayor fuente de inspiración, tanto en escritura, en canciones, en palabras, hasta el día de hoy de lo que más se habla es de Jesucristo. Mas nosotros no queremos solamente tener un conocimiento de Jesucristo y de que Él murió por nosotros, sino que tu Espíritu Santo, Dios, revela a Jesucristo como crucificado en nuestras vidas. Que como leíamos en el poema, nos mueva, oh Dios, ver a nuestro Señor crucificado y ensangrentado, ver las heridas que nosotros mismos causamos, ver el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, para que nuestra vida se transforme completamente y para que ese impacto también pueda llegar a otros y que otros conozcan la obra de Jesucristo
en la cruz. Bendícenos como iglesia al Señor al darnos un espíritu de sabiduría y de conocimiento en la revelación de tu palabra, pero sobre todo para ver a Jesucristo crucificado. Amén.